Severance, una historia grandilocuente de la oficina, o más bien una alegoría de ser un esclavo laboral. Hoy en día hay algo muy curioso. Cualquier persona que sea de la mediana edad sabrá que trabajar es necesario. Trabajar en teoría es vital y trabajar es ser parte de la sociedad. Pero ¿hasta qué punto se desdibuja la línea de ser un trabajador a un esclavo? Esta serie propone aspectos interesantes. Desde un cierto punto de vista es algo muy repetitivo, algo que ya se ha visto. Es este cliché americano de oficina, desde Mad Men hasta The Office, y posiblemente en este contexto latinoamericano podría ser como Betty la Fea, con tintes de comedia, con, cuestiones de la vida en cuanto a relaciones interpersonales forzadas por la condición o el ambiente. El trabajo o la oficina siempre se convierte en ese segundo hogar, que a veces es más una prisión. En este aspecto, esta serie retrata fielmente esto: una fría y oscura corporación con intenciones malvadas que solamente utiliza a las personas como lo que son, objetos. No es por nada que hoy en día se hable de recursos humanos. Se deshumaniza tanto a la persona que solamente se le ve como un recurso, como una herramienta más. Algo que se puede desechar, intercambiar, incluso que no vale nada. Basta con ver miles y miles de personas de la mediana edad que no están trabajando, no encuentran trabajo, o por el contrario, los trabajos a los que ostentan no son nada comparados a los que se supone debería de haber en el mercado laboral que se plantearon en, el ambiente estudiantil, llámese preparatoria, llámese universidad, bla bla bla. Y esto no es solamente propio de la situación económica de Latinoamérica, sino en todas partes. Siempre viene un decrecimiento después de un punto, pero bueno, es una cuestión aparte. Severance propone de inicio esta situación. Imagina que tienes un trabajo tan importante que te piden como requisito para entrar a laborar, a trabajar, insertarte un maldito chip en el cerebro. Esto va a ser una función muy interesante, que es, te va a crear una segunda personalidad, como un avatar, como una segunda cuenta, como cualquier cosa a la que estamos acostumbrados hoy en día. Bueno, ya tienes el chip implantado en medio del cerebro y ya te generaron esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Tú cuando entras a trabajar pierdes noción de que eres tú mismo. Y de repente, cuando estás dentro de este edificio donde trabajas, entra esta otra personalidad. Es como si dividieran tus dos partes del hemisferio, dos emociones distintas. La historia de Mr. Hyde y Mr. Jane, dos personalidades, dos personas distintas, un mismo cuerpo. En este aspecto entra Mark. Mark S. es uno de los protagonistas. Un hombre común, caucásico, muchos dirían heterosexual básico, como el argot que se utiliza hoy en día. Pero más allá de eso es lo que podríamos hablar como un anglosajón promedio. Este sujeto a plena vista se le ve como cualquier persona, humano, muy inquebrantable en cuanto a su voluntad de presentarse día con día con día para tener que trabajar, pero tan vulnerable que las cuestiones personales siempre están presentes. Pero cuando baja un ascensor, cuando cruza ese umbral, entra otra personalidad que también se llama Mark
pero es una conciencia totalmente distinta. Ahí se muestra una persona relajada, que única y exclusivamente conoce lo que hay adentro de esas oficinas, porque cabe recalcar que cuando sale cambia otra vez de personalidad, cambia otra vez de usuario avatar, como se le pueda referir a esa alegoría. Así que el Mark de la superficie de la vida normal no sabe nada, no tiene recuerdo alguno de lo que hace el otro Mark en las instalaciones dentro de su trabajo. En este caso, la empresa para la que trabaja se llama Lumen. Bueno, evidentemente uno no sabe nada del otro. Esta concepción de el ser compartiendo, pues, cuerpo, pero quizás no la misma mente o la misma alma, la conciencia, la esencia, es con lo que se juega en su narrativa. Esta corporación Lumen tiene algo muy curioso. Tiene trabajos sin sentido. Y aquí es en donde entra un aspecto crítico más allá de el fondo, que podríamos decir esa cuestión dual filosófica. Se muestra para hacer la trama más ligera cuestiones más mundanas. Es decir, nadie hace nada para trabajar. Tienen trabajo, pero nadie quiere hacerlo. Siempre se busca cualquier excusa para evadirlo, como en un trabajo normal. La única cuestión es que, al parecer, les ponen a hacer cosas sin sentido. Que si lo reflexionamos de una manera cruda y fría, ningún trabajo tiene sentido. Es decir, todo gira en una economía que es prestar bienes y servicios, pero para ser honesto, todo le pertenece a una sola persona o a un par de personas en general. Es decir, solo trabajamos para poder comprar, para poder pagar como esclavos. Realmente nada nos pertenece. Y es precisamente este aspecto de cada uno de los trabajos que haces, que hacemos, que yo hago en la vida cotidiana, que se refleja perfectamente en lo que hacen ellos todos los días. Para el caso de ellos, concretamente de los 4 protagonistas que se nos van presentando de forma paulatina, están desde un inicio en una computadora examinando números. Algo que, si bien no requiere complejidad, tampoco es algo que se pueda tachar como indispensable. Volvemos otra vez a la alegoría de la vida en la sociedad. Más allá de esto, todos y cada uno de ellos está en esta misma situación. Todos saben que accedieron a que les metieran un chip en el cerebro, pero no tienen idea de la vida que llevan en la superficie o fuera de este centro de trabajo. El humano es curioso por naturaleza, así que cada uno puede especular con lo que puede hacer allá afuera, con lo que tiene, sus sueños de querer ser. Asimismo, también se nos presenta un control totalitario, en donde cada vez más y más van desentrañando cuestiones que no son propias de un trabajo normal. Esta serie de el año pasado cuenta con 9 capítulos hasta la emisión. Buena en un inicio, pesada por ratos, pero en general creo que todo se puede plasmar con la caverna de Platón. Esta cuestión filosófica ya muy conocida por todos en todo el mundo supone que lo que vemos siempre es una sombra. Nunca podremos conocer realmente la realidad. Incluso algunos afirman que hay algo llamado el demiurgo, una fuerza, un ente que está ahí solo para retenerte en esta realidad. Es una cuestión muy
muy extraña, interesante, porque bueno, hoy en día con esto de Neuralink, esta cuestión de permitir que te implanten algo en el cerebro es más común, se está viendo más vívida y en una suerte de paranoico, puedo decir que desde mi lado más extremista y pues conspiranoico, es un intento más por vendernos esta idea de sí o sí de transhumanización, que de hecho es parte de, ¿no? Al fondo de todo esto está lo que más nos hace ser humanos: querer vivir, querer tener una autonomía, querer ser. Pero ¿qué es el ser? Si no es más que pues un ente orgánico con muchas dudas y pues drogas naturales en el cerebro. Se pueden hacer mil interpretaciones, mil situaciones diferentes en distintas series, programas, películas. Al final y al cabo, parece siempre ser solo una simulación.